Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. No sé qué os ha parecido la intro, pero me parece una intro simple, sencilla, pero muy eficaz. Es decir, me gustan estas intros que no presumen de músculo, no tienen grandes alardes, pero sí que cumplen muy bien con el propósito de introducirnos en lo que es el juego. Bueno, Panama Joe es un clásico que a mucha gente despierta pasiones, otras quizás no tanto, algún que otro odio he oído por ahí. Y este Preliminary Monty, eh, hay mucha gente de esta última que quizás piense que es lo que Panama Joe, también conocido como Montezuma's Revenge, debería haber sido. Hay que tener en cuenta que este Preliminary Monty bebe mucho de Montezuma Revenge, de Atari o de Commodore 64, y que por tanto quizás sea aquella versión que realmente, no sé, esta gente considera que debía haber tenido el Spectrum. Por contaros más cosas, os diré que los gráficos, como estáis viendo, son de baja resolución, pero es perfecto cómo se mueve todo, es muy rápido. Eso sí, el juego es bastante complicado, bastante durillo. Estos gráficos también hacen que tengan muy poco color class, aunque lo vais a ver que existe. Y a grandes rasgos os diré que la historia es la que ya sabéis, hay que guiar al héroe a través de la pirámide azteca para encontrar el tesoro de Montezuma. Evidentemente todo esto no va a ser fácil porque el camino está lleno de trampas y guardianes que nos van a poner las cosas bastante complicadas. Hay arañas, escorpiones y demás historias. Evidentemente nosotros también disponemos de ayudas como son una especie de antorchas y espadas y nuestra imaginación, ingenio y cómo no, este salto. Y poco más, esto es la historia que tiene este juego. Vamos a empezar a hacer un poquito de gameplay, tampoco mucho, para que veáis de qué va este juego. Oh, primera vida palmada. Es un poco lo que este juego, el teclado no va mal, pero tampoco responde todo lo bien que debería. Fijaros aquí como sí que tiene un poco de color class, pero bueno, tampoco es gran cosa. Es decir, para mí tampoco empaña el resultado final de este juego. Bueno, voy a centrarme un poquito, que estoy manqueando de lo lindo y no vais a poder ver un poco de gameplay de este juego. Bueno, vamos a ir cogiendo llaves para abrir puertas e ir intentando avanzar por dentro de la pirámide hasta encontrar nuestro tesoro. Bueno, aquí saltamos. Oh, me he dejado caer y no debería haber caído para recoger esta especie de gemas que evidentemente nos dan puntos. Bueno, vamos a seguir. No sé, aquí ya os digo, hay dos vertientes. Está por un lado, pues, lo que estoy diciendo, la gente que va a pensar que Panama Joe es un buen juego, para mí es un clasicazo, sin lugar a dudas. Hay gente que no le gusta tanto y que lo denosta y por tanto igual este juego sí que quizás les convenza más. Deciros que con todo ello se me ha ido santo al cielo y no os he comentado que el juego se llama, ya lo he dicho, Preliminary Monty. Es del año 2009 de Andrei Ziglov, un ruso. Como no, estoy con el tema de los rusos que me salgo. La verdad es que estoy muy por la temática de juegos rusos, del homebrew ruso, que la verdad me está encantando. Hay auténticas joyas que estáis descubriendo ahora mismo, mucha gente que no conocíais y los que lo conocíais, pues enhorabuena, porque yo también estoy llegando al mismo lugar y me está encantando. Bueno, aquí no podemos avanzar hacia la derecha, deberemos salir y subir hacia arriba. Y yo perdiendo vidas a cascoporro, cómo no. Bueno, vamos allá. Oh. Hay que controlar el salto, si no me paso. Bueno, vamos a ver si ahora calculamos un poco mejor. Tampoco. Más hacia atrás, si no, no puedo volver hacia arriba y volver sobre mis pasos.
fijaros, es que si no me quedo corto. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos esto. Oh, ahora que he caído, ¿veis? Es que es muy sensible, es la pega que le pongo a este juego. Que es una pena el hecho de que a veces no sea todo lo preciso que debería. Me he pasado nuevamente. Pues aquí me voy a quedar atascado, ¿eh? Lo siento mucho, pero me voy a quedar aquí atascado porque no le pillo el tranquillo para salir de este punto del juego. Más cosas, mientras que os comento, pues tiene cosas curiosas, como es que si conseguimos ciertos puntos, el juego te deja, podemos continuar, es decir, puedes seguir jugando más al juego. La música, ya os he dicho, de la pantalla intro es muy agradable, sin lugar a dudas, y luego los efectos de sonido in-game también están muy chulos. Hay unas explosiones que me gustaría ver, vamos a ver si voy por otro lado y veis lo de las explosiones, porque sinceramente me gustaría que veáis el efecto que tienen, porque cuando he estado probando el juego, obviamente he llegado y como siempre esto te sale bien en las prácticas y luego el directo es otra cosa. Y he conseguido llegar a un sitio que había unas explosiones y estaban muy chulas, estaban muy bien realizadas. Vamos a ver si voy por este lado. Bueno, aquí tenéis lo que os he dicho de las antorchas, que sirve para, habéis visto, he podido sortear este enemigo sin que perdiera la vida. Aquí tenemos unas espadas que tampoco me irían nada mal. Pero luego si caes aquí te quemas. Bueno. Y a ver si... creo que es aquí. Voy a dejarme caer por aquí, vais a ver la explosión. Fijaros qué chulo, qué detallazo cuando sale el humo. No sé, me ha gustado mucho esto. La verdad que está... Pues está muy currado. Tiene detalles bastante curradillos el juego, sin lugar a dudas. Y montones de zonas que descubrir. Montones de zonas en las que podéis recrearos y avanzar muchísimo. Es decir, es un juego que desconozco la extensión que tiene, pero me parece que tiene una durabilidad considerable el juego en sí. Bueno, a ver ahora cómo sorteo esto. Vamos a ver. Bien. ¡Uah! Había hecho bien y luego no he calculado de forma correcta el salto. Bueno, pues desaparece esa especie de cobra, de serpiente, y ahora tenemos que sortear la calavera. Y ya veis, estoy aquí nuevamente. ¡Oh! A ver. Esta calavera desaparece y caída, claro, tengo que saltar en la cuerda. Bien, ahora sí y ahora también. Bueno, pero ahora no sé cómo salir de aquí porque... Obviamente por encima de las cintas creo que hay que practicar, que el juego es durillo. Pero supongo que una vez le pilléis el tranquillo, claro, esto es que hay que saltar rápido por encima de la cinta. Qué manera de perder vidas, qué vídeo va a quedar, bueno, de manqueo total. Pero la gente del canal ya está acostumbrada a mis manqueos continuos. Pero bueno, sí que por lo menos en el canal descubrís juegos y aportamos cosas muy interesantes, que es lo que más me gusta. Bueno, el juego se ha quedado aquí. Igual ha pegado un poco la ROM porque se ha quedado como atascado y... no, perfecto, había perdido todas las vidas. Vamos a realizar una pequeña conclusión del mismo y para mí es que el juego... Por ponerle algún pero, alguna cosa que no me gusta es los problemas que tienen respecto al control en algunos saltos y esa velocidad que al mismo tiempo lo hace muy efectivo, muy adictivo, también resta puntos porque a veces la velocidad te hace caer, hay que calcular al píxel muy preciso el salto porque si no te hace perder una vida de forma muy tonta. Y por otro lado, lo que he dicho, que algunos quizás lo consideren la versión decente de Montezuma's Revenge en ZX Spectrum. No lo sé, ya os digo, para mí aquí es un clasicazo, un juego que probablemente estaría en un top 20
de ZX Spectrum, y este en el tema de Homebrew me parece un juego de 8 más que notable. Un poco por la nostalgia, como siempre digo, por la nostalgia, porque para mí mejora al original, en este caso, al Panama Joe, Montezuma's Revenge, que también se conocía así. Para mí lo mejora, con lo cual no puedo más que darle esa nota de notable alto. Y nada más, chicos, vamos a seguir cuánto tiempo me inspiran los rusos, y seguiremos metiendo caña al homebrew ruso. Y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.